Lengua y sociedad. Valeria Guzmán, ensayista y traductora ecuatoriana, con estudios en lingüística y lexicografía, nos contará su opinión sobre la importancia de la lengua, su historicidad y sus reflexiones para tratar de comprender la propuesta de la neolengua, mejor conocida como lenguaje inclusivo. Hola, soy Valeria Guzmán y soy lingüista. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano. Y me dediqué a la lingüística porque antes que cualquier otra cosa somos homo loquens, es decir, somos seres que hablamos, ¿ya? Vamos a decirlo así, ¿no? Seres que convivimos a través de un lenguaje articulado. Ese lenguaje articulado puede manifestarse de una forma oral o de una forma asignada, en el caso del lenguaje de señas, ¿no? Pero en definitiva somos el único conjunto de seres vivos, hasta donde sabemos nosotros desde una visión antropocéntrica, que ha desarrollado un lenguaje articulado tan complejo que nos ha permitido en torno a ese lenguaje construir un montón de cosas, ¿no? Entre ellas una sociedad, civilizaciones, en fin. Yo creo que gran parte de la cultura y de la convivencia humana está sostenida sobre el lenguaje. Lo que pasa es que es una cosa tan consuetudinaria, es decir, algo que vivimos tan de cotidiano y que damos por sentado, que no prestamos atención a eso, ¿no? Eventualmente siempre estamos prestando atención a otros lenguajes, qué sé yo, las matemáticas, y no prestamos atención a este lenguaje que nos permite articular todos los otros lenguajes, ¿no? Yo siempre pienso, inclusive, que somos lenguaje desde nuestra constitución genética, ¿no? Finalmente el ADN es un lenguaje también, es un lenguaje cifrado, ¿no? En los genes. Ahora que han declarado muerto a Chomsky y luego vivo otra vez, ¿no? Recordamos esa teoría del innatismo, ¿no? Que fundamentalmente lo que dice es que nacemos no con un lenguaje, sino con una capacidad para desarrollar un lenguaje, ¿no? Esto lo compartimos, por supuesto, con otras criaturas vivas, es decir, otras criaturas vivas también tienen esta capacidad para desarrollar un lenguaje. Pero nuevamente, ¿no? Las especificidades del lenguaje humano son las que nos llaman la atención y que son parte de una evolución muy larga, ¿no? Del ser humano en el mundo. O sea, si pensamos, por ejemplo, que hay seres vivos muy inteligentes, como chimpancés, por ejemplo, a los que se les ha intentado enseñar a signar, porque el aparato fonador obviamente no puede desarrollar los sonidos del habla humana, pero sí se les ha intentado enseñar a signar. Han aprendido más o menos 400 signos, ¿ya? Signos sueltos, no la sintaxis. Hay que entender que el lenguaje, además, no es solo un conjunto de signos, sino un conjunto de reglas para usar esos signos. Y más allá, ¿no? Un conjunto de reglas para usar esos signos en los contextos adecuados. Y si le rascamos un poco más, es todavía más complejo, porque el lenguaje no es solo lo que decimos, es también y fundamentalmente todo lo que no decimos y la intención con la que decimos. Toda tu vida sigues haciendo un acervo léxico, ¿no? Qué sé yo, de profundidad histórica, el español tendrá unas 500,000 palabras, ¿ya? Que por supuesto quizá no las aprendas en toda tu vida tú, ¿no? Por eso es que el lenguaje también es un asunto social, es como una especie de gran diccionario compartido que trasladamos históricamente las sociedades humanas, ¿no? A ver, sin duda, el lenguaje también es político, ahora dicen lo personal también es político. Está bien, o sea, lo político es un discurso también, ¿no? Lo político es un discurso como el amor, ¿no? El amor es un discurso también, el amor es un discurso amoroso, es decir, lo que somos es seres discursivos también, ¿no? Vivimos inmersos en un conjunto de discursos que aprendemos y socializamos con los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, o sea, el lenguaje también es político, el lenguaje también es social, el lenguaje también es de amor, es de odio, y otro montón de cosas. Yo he tenido diferentes posturas respecto al lenguaje inclusivo. Yo te puedo dar respuestas como lingüista, también te puedo dar
respuestas como feminista y como ser humano, ¿no? Mira, para empezar, la primera cosa que hay que entender es que la lengua es de los hablantes. ¿Qué quiero decir? O sea, ninguna academia, ningún gobierno, nadie va a imponer una ley respecto del uso de la lengua. Esto ya ha fracasado. Sí, se ha probado sobradamente a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿no? En algún punto decidieron hacer una lengua ficticia que se llamaba el Esperanto, que era una lengua que querían usar para que sea común, ¿ya? Bueno, fracasó, ¿no es cierto? El latín también, entre comillas, se murió, no se murió, sigue siendo la lengua del Vaticano por un lado, por el otro es una lengua que ha evolucionado en un conjunto de lenguas romances, pero vamos a pensar que se murió, ¿no? Porque cuando una lengua deja de cambiar, está condenada a morir, ¿ya? Yo siempre insisto en que en las lenguas hay dos fuerzas muy, muy duras que jalan de lado y lado. Una es la mutabilidad y otra es la inmutabilidad. La inmutabilidad es esa fuerza que jala hacia la tradición, hacia la conservación y hacia la norma, ¿cierto? Que es fundamental en las lenguas porque si tú no tienes eso, pues tienes un despapalle, ¿verdad? O sea, cada quien cada día amanece y habla como quiere y nadie se entiende. Y tienes otra fuerza que es la mutabilidad, que es la que jala hacia el otro lado, ¿no? La que propone los cambios, por la razón que sea. Mira, muchos de estos cambios suceden eventualmente por una cosa que se llama reanálisis. Es decir, el día de mañana alguien empieza a pronunciar mal crocodilo, ¿ya? Porque la palabra era crocodilo o murciélago, ¿ya? Y por fenómenos de metátesis se pronuncia mal eso y se dice cocodrilo y murciélago. Y ahora decimos esto así, ¿no es cierto? Y la norma es esta, pero la norma no era esta. Todas estas cosas, ¿no?, nos muestran que finalmente los hablantes con el uso van cambiando las normas. Lo que pienso es que finalmente si el lenguaje inclusivo es un cambio llamado a proliferar en las lenguas y sobre todo en el español y en las variantes del español, se dará. Se dará, pero no se va a dar tan rápido como la gente espera. Hay una cosa que se llama historicidad de las lenguas. Los cambios lingüísticos para gestarse en las lenguas se tardan más o menos unos 200 años, o sea, para sentarse, ¿no? Para que un cambio se asiente y sea posible, y pues más o menos unos 200 añitos, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, si esto es importante para los hablantes, si esto es importante para los feminismos, ojalá se dé. Los hablantes siempre, siempre, siempre buscan un matiz. Ese matiz lo buscan porque ante una diferencia formal buscan una diferencia de significado. Esto es lo mismo para mí. Es decir, si los hablantes buscan representar formal o fonéticamente el género femenino a través del lenguaje inclusivo, eso es importante. Las lenguas marcan lo que les parece importante marcar, ¿sí? El género, el número, en el caso del español, ¿no es cierto? Pero hay otras lenguas que marcan, por ejemplo, si este sustantivo está en contacto con la mesa, si este sustantivo es redondo o es plano, si este sustantivo es alargado o es ancho. Hay muy pocas lenguas que marcan género. El español es una de esas rarezas que marca género, pero ustedes saben que el género que marca no es un género biológico, es un género gramatical, que casualmente tiene masculino y femenino. En latín tenía neutro. Entonces el español marca género, pero hay otras lenguas que no marcan género. El árabe no marca género, el japonés no marca género, porque las lenguas no son machistas, ¿eh? O sea, las lenguas son un sistema de signos, de símbolos y de reglas. O sea, por lo tanto, las lenguas no pueden ser machistas. Son las sociedades, son los hablantes, los que tienen, digamos, un conjunto de cosas ahí, por ejemplo, machismo. Entonces hay muchos hablantes machistas, ¿no?, en las lenguas árabes, hay muchos hablantes machistas en las lenguas asiáticas que no marcan género, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esas cosas, piensa, bueno, si estas lenguas que no marcan género y no, además no tienen posibilidad de incluir una marca de género, son machistas, ¿cuál podría ser la posibilidad de, haciendo un cambio
en lenguas que sí marcan género, ¿no? De que hay un reconocimiento. Miren, es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo por muchas cosas, ¿no? Es muy complejo, primero por la categoría de marcación de género, que es una rareza. Segundo, porque, como les digo, un cambio histórico para que se asiente se demora unos 200 años, ¿no? Y sin embargo, pienso que no hay peor lucha que la que no se hace. Hay muchas violencias que parecieran ser fundamentales en la punta del iceberg antes que un cambio morfológico, ¿entiendes? Además, un cambio morfológico que eventualmente incida sobre todo un sistema gramatical que viene funcionando desde el siglo VIII, más o menos, ¿no? Es una cuestión dura la que se propone. Va a haber muchas resistencias porque también hay una parte muy conservadora de la sociedad, no puedo decir de la lengua, porque otra vez, o sea, la lengua no es ni conservadora ni nada, la lengua es un sistema. O sea, el sexismo lingüístico también está a nivel discursivo. El sexismo lingüístico también se manifiesta en cómo tú acomodas los constituyentes sintácticamente para dar una noticia. Y esto yo lo he visto miles de veces, ¿no? O sea, cuando un hombre se gana un premio, aparece en primer lugar el nombre del hombre que se ha ganado el premio y el premio. Cuando una mujer se gana un premio, primero aparece el nombre del premio y luego el nombre de la mujer, ¿no? Entonces, quiero que veas que finalmente en todos los niveles de la lengua hay sexismo lingüístico, ¿no? Y que digamos, con la parte morfológica tú cubres una parte del sexismo lingüístico, que es la parte morfológica. Pero y todo el resto de niveles donde se ejerce sexismo lingüístico, ¿qué hacemos? Y el morfema, yo creo que eso se puede adaptar. Yo creo que se puede adaptar porque es un sistema mucho más económico. Hay una cosa que se llama economía del lenguaje, ¿no? Y eso a lo que nos empuja es a decir más con menos. O sea, más mensaje con menos palabras, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tanto el grupo pronominal como el morfema es mucho más práctico en esos términos, ¿ya? Porque el desdoblamiento hace que tengas tú mucho más material lingüístico y eso a la larga a las lenguas no les gusta, verás. Yo pienso que si hay algo que va a perdurar, es probable que sea esta ¿no? Ojalá estas generaciones que son más adultas y que se resisten a este cambio no van a estar para siempre, ¿no es cierto? O sea, va a haber también parte de estas nuevas generaciones que se resistan, pero probablemente el uso terminará, si es que este cambio se diera, el uso terminará asentando esto, ¿no? Porque como te digo, o sea, es más fácil decir todes que decir todos, todas, todes, o sea, hay toda una lista, ¿no es cierto? Pero que ojalá, como te decía yo, hagamos consciente también otras cosas que están a nivel semántico, ¿no? O sea, a nivel léxico, como es toda esta carga de palabras que durante siglos hemos traído con significados con significados que juzgan la sexualidad de las mujeres, el comportamiento de las mujeres en la sociedad. Ojalá también estos mecanismos discursivos en los que se opaca, ¿no? los triunfos de las mujeres, también, o sea, todas esas cosas son parte de hacer un cambio en el sexismo lingüístico. Ojalá también de esas cosas nos hagamos conscientes poco a poco, ¿no? O sea, como te digo, yo creo que hay que empezar por algo y si se asiente este cambio morfológico, qué bueno. Pero ojalá eso traiga también otras cosas, ¿no? O sea, otros impactos a nivel lingüístico, porque no es, o sea, es como ver la punta del iceberg y no ver todo lo que tienes por debajo, ¿no? Que son desde el siglo VIII, ¿no? O sea, desde el siglo VIII, cosas que ahí están y que seguimos transmitiendo de generación en generación, porque el lenguaje es una herencia. Se ha traducido el Quijote al quichua, se ha traducido el Quijote al latín, ¿no? Se ha traducido Harry Potter al latín. Vamos a ver, yo siempre pienso que el llamado de cada generación es dar razón de sus clásicos en cada generación.
Es decir, que si en 200 años se asienta esta manera de escribir, de hablar, de leer, pues habrá también un correlato en la literatura que sea adaptar las obras a esto, ¿no? Pero yo pienso que no hay que preocuparnos tanto, porque yo creo que ya estamos preocupados por algo que no podemos controlar. Y tengo la sensación de que a los seres humanos nos gusta mucho tener el control y la última palabra sobre un conjunto de cosas que no están en nuestras manos y que probablemente no le pertenecen a nuestra generación. La discriminación es parte de nuestra realidad, desde que la humanidad es humanidad, o sea, es una cosa terrible. O sea, también tenemos que hacernos responsables de esas decisiones que tomamos como hablantes. ¿Qué más podemos hacer, no? Preocúpese cada uno de los hablantes por usar a conciencia lo que considere importante, ¿ya? O sea, si tú como hablante consideras que es fundamental preservar la lengua como está, sin darle paso al lenguaje inclusivo, adelante. Si tú como hablante consideras que es importante hacer visible el uso de este lenguaje inclusivo, adelante. Es decir, yo creo que los hablantes, estamos en ese punto histórico en el que los hablantes deben tomar la decisión que quieran y les corresponde tomar, haciéndose responsables de esa decisión que tomen, ¿ya? Porque eso a futuro va a marcar el curso de la historia. Ahora mismo no. O sea, porque otra vez no. O sea, ahora mismo no vamos a ver las repercusiones de eso. O sea, podríamos inclusive matarnos y no veríamos las repercusiones de eso, ¿ya? Porque la lengua es un sistema que está por encima, ¿no? Que nos antecede por siglos y que nos va a preceder en las generaciones venideras. Entonces, esto no está en nuestras manos. O sea, como hablantes podemos hacernos responsables de la parcela que nos corresponde hacernos responsables. Pero lo que va a pasar a futuro no nos corresponde a nosotros. O sea, no se estresen tanto, ¿no? Como hablantes, tomen la decisión con la que ustedes se sientan cómodos como hablantes. Y el tiempo ya nos dirá, ¿no? ¿Qué cambio se asienta finalmente o no se asienta en la lengua? O sea, porque además ya las poblaciones estamos desbordadas. No sé, a lo mejor esto hubieras podido hacer en una comuna de la Edad Media en donde había 20,000 habitantes, ¿no? Y ni así. Entonces, imagínate ahora con 500 millones de hablantes que tiene el español. Hay luchas que hay que dar. Sea lo que sea. Si se pierde, pero hay que dar la lucha, ¿no? Porque si no damos la lucha, los que somos más jóvenes, ¿quién? ¿Nuestros abuelos? No, ellos ya no lo van a hacer. Ellos ya sus luchas ya las dieron.